Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo, estoy aquí resucitando, cantando al sol como la cigarra. La Cigarra Podcast. Comenzamos. Les damos la más fraterna bienvenida a este primer episodio de La Cigarra Podcast, un espacio en el cual estaremos abordando temas de realidad social para crear conciencia y poder popular, y así fortalecer ese vínculo cercano con nuestras organizaciones hermanas, con las cuales en estos meses de confinamiento nos ha sido imposible encontrarnos físicamente. A lo largo de esta primera temporada estaremos hablando sobre la realidad social en los tiempos de cuarentena. Y en este primer episodio precisamente estaremos conversando sobre cómo ha afectado este confinamiento a niñas y mujeres. Mi nombre es Marisela Ramírez. Empezamos. Estás escuchando La Cigarra Podcast. Bueno, este día vamos a estar conversando acerca del tema de la violencia contra las mujeres en el periodo de la cuarentena. Este tema tan importante y de que tan poco se ha hablado en diferentes medios y redes sociales. Hemos visto un incremento sustancial en la violencia contra las mujeres en los diferentes espacios. Y para eso el día de ahora tenemos como invitada especial a la compañera Patti Iraeta. Ella es actualmente asesora de la Asamblea Legislativa y bueno, aparte de eso ha tenido una experiencia de militancia en las luchas por la defensa de los derechos de las mujeres y va a compartir con nosotras y con nosotros diferentes visiones para tomarlas en cuenta, para hacer el análisis y sobre todo para señalar a dónde están esos vacíos y qué hacer para poder superar todo esto. Así que Patti, bienvenida, un gustazo que pueda estar usted por acá acompañándonos. ¿Qué tal? Gracias Marisela, muy bien, en cuarentena como todo mundo. Y me alegra mucho que personas como ustedes, jóvenes, estén poniendo en el debate la problemática de las desigualdades de género en el marco de esta emergencia, porque tal y como ustedes lo decían en introducción, poco se ha hablado de todo lo que implica para las mujeres, lo que implica estos 3 meses de estar en cuarentena domiciliaria, en confinamiento. Muy bien, muchas gracias Patti a usted por el tiempo, por la disposición y sobre todo por compartir con nosotros estos elementos que son sustanciales para poder hacer el análisis. ¿Cómo considera usted, Patti, que afectan como estas medidas de la cuarentena a mujeres y a niñas? Podemos hacer como varias lecturas. En primer lugar, podríamos decir que la vida que normalmente transcurre dividida en lo que conocemos el ámbito público y privado, pasó a ser esencialmente privada durante este periodo. Es decir, la vida ha transcurrido, cuando llamamos la vida es todo lo que hacemos, ha transcurrido en ese espacio que se llama hogar o casa o ámbito familiar. En este espacio se ha trasladado toda la carga que ha implicado la emergencia, tomando en cuenta que las mujeres han estado trabajando, o las familias en el mejor de los casos, ¿verdad? Han estado trabajando en casa, una gran mayoría, han estado atendiendo la vida familiar cotidiana, ¿verdad? La manutención, la comida, la atención, el cuidado, pero además de eso atendiendo las tareas y dando seguimiento a la formación académica de sus hijas e hijos, con más énfasis en los más pequeños, ¿verdad? Que son los que siempre requieren mayor cuidado. También se ha trasladado al ámbito familiar el cuidado de la salud, porque muchas personas que están enfermando no están siendo atendidas en el sistema hospitalario, ni público ni privado, por las razones que ya conocemos. Por lo tanto, el cuidado de las personas enfermas también se ha aumentado dentro del ámbito de la casa, del ámbito doméstico. ¿Quiénes son las que hacen esto? O sea, ¿quiénes son
las que están afectadas. Estamos hablando de 2.164.149 mujeres a nivel nacional. Más de 97 millones son las mujeres que el Sistema Estadístico Nacional, la DIGESTI, considera como mujeres, población económicamente inactiva, porque son quienes cotidianamente se dedican a eso. O sea, son las que se registran como mujeres dedicadas a los quehaceres domésticos. De esas 900.000 mujeres, se les ha recargado lo que ya hacen cotidianamente porque ahora tienen a toda la familia en la casa. Y de igual manera para las mujeres que tienen trabajo remunerado y trabajo doméstico. Es decir, que son el otro resto de mujeres, que son más de 1.200.000 mujeres que trabajan tanto en el sector informal como en el sector formal, y que ahora muchas de ellas, además de estar trabajando en la casa, ¿verdad?, que es el caso por ejemplo de servicios, etcétera, están ahora dedicadas también al cuidado, a las tareas domésticas, a todas las tareas que implica la vida reproductiva en el ámbito de la mujer. Entonces, la carga social de las mujeres y la presión ha aumentado. A esto hay que sumarle el factor económico, porque no es cierto que todas las mujeres que ahora están en la casa, ¿verdad?, haciendo doble y triple jornada laboral, y también política, ¿verdad? Con las que estamos haciendo política también la estamos haciendo desde la casa. Además de esto se ha sumado que miles de mujeres están siendo despedidas. Miles de mujeres no han salido, ¿verdad? Estamos hablando de más de 400.000 mujeres que trabajan en el ámbito informal, conocido como sector informal, no han podido tener ingreso a otro tipo de actividades económicas. La presión económica y, dijéramos, la preocupación por la vida económica y el sustento de la familia también es otra carga que ha aumentado en las mujeres salvadoreñas. Estar en la casa para las mujeres implica la parte de la salud mental. Imagínense adolescentes encerrados, eso yo no me lo imagino, ¿verdad? Porque debe de ser un poco frustrante para ellos, y por lo tanto las mamás son las que cargan por lo general como ese acompañamiento, ¿verdad?, a las hijas y a los hijos, y también a sus parejas, ¿verdad?, a los hombres de la familia. También ellas son como las que las están acompañando, quienes les están dando ese apoyo afectivo, ese apoyo psicológico, podríamos decir, para poder sobrellevar este confinamiento de la mejor manera. Estás escuchando La Cigarra Podcast. Además es importante mencionar, Patti, que últimamente hemos visto algunas publicaciones no oficiales, digámoslo, es decir, no desde instituciones gubernamentales, acerca del aumento de la violencia sexual y física en contra de las mujeres. Entonces, quizás es importante señalar qué elementos tenemos que considerar para identificar por qué ha sido este aumento sustancial en las denuncias, cómo lo podemos interpretar. La violencia contra las mujeres es un problema estructural y histórico, ¿verdad?, que por la ausencia de las medidas y por haber sido naturalizado durante muchos siglos, todavía persiste en la sociedad, y las respuestas que dan las instituciones a la violencia contra las mujeres todavía es bastante limitada, dijéramos, para toda la implicación que tiene el tema. Entonces, ¿qué significa esto de que la violencia contra las mujeres es un problema que no aparece con la cuarentena, ¿verdad?, sino que es como a veces los medios de comunicación lo han manejado, ¿verdad?, sino que más bien es que durante esta etapa del confinamiento o esta emergencia, la vida, como decíamos al inicio, la vida pasó a ser dentro del ámbito de la familia. Por lo tanto, se ha focalizado más qué está pasando dentro de las familias, dentro de los espacios privados, pero dijéramos que hay una focalización en la vida y en el ámbito privado a partir de que el mundo entero pasó a transcurrir su vida dentro de sus casas. Entonces, ese hecho hace que ahora se ponga una mayor atención, por un lado, pero por otro lado,
las mujeres que ya estaban o que están enfrentando círculos de violencia, o bien aperturaron ciclos de violencia durante la cuarentena, o bien en la cuarentena esos ciclos de violencia que ya tenían se agudizaron por las mismas condiciones. Y veamos por qué. En primer lugar, en la vida cotidiana de la casa aparecen conflictos que están ocultos en la vida más normal de la gente, ¿verdad? Es decir, en la cotidianidad es donde se presentan las diferencias, es donde se presentan una serie de aspectos, de ponerse de acuerdo en una serie de aspectos que ahora están dentro del ámbito privado por la misma naturaleza de este problema, y que por lo tanto eso va generando desacuerdos, diferencias, enojos, malestares, y que aquellos hombres que están potencialmente condicionados para la agresión lo resuelven de manera violenta, ¿verdad? Se resuelven de manera violenta. Por lo tanto, por eso digo, o se han aperturado ciclos de violencia que no estaban abiertos, ¿verdad? Recordemos que la violencia tiene esas etapas, ¿verdad? De enojo, de acumulación de tensión, de desbordamiento y luego reconciliación. Entonces, algunas parejas que ya estaban en esta cuarentena han agudizado sus conflictos, se han agudizado, y al mismo tiempo esa cercanía física, emocional, verbal que hay en este momento en el ámbito privado de la casa es un detonante para las conductas digamos violentas, o para que los agresores también se comporten de la manera en que se están comportando. Otro factor es la impotencia, ¿verdad? Es decir, ¿qué hacer ante esta situación? Entonces, la impotencia, en el caso de la construcción social de los hombres, no es costumbre o no se ha promovido, dijéramos, desde su desarrollo, que esta impotencia se canalice a través de alternativas, sino que la impotencia se traduce muchas veces en la conducta masculina a través de prácticas agresivas. Y estas prácticas agresivas se desbordan en la familia, tanto en la relación con la compañera como en la relación con las hijas o con los hijos. También está el factor del miedo. El miedo lo administramos de diferente manera las mujeres y los hombres, ¿verdad? El miedo no siempre se canaliza como algo atemorizante que nos inhibe o que nos inmoviliza. En el caso de las conductas masculinas, por la misma socialización, muchas veces el miedo se convierte en agresión, en enojo, en rabia, en refutamiento a otras personas, por lo que les tanto hay una serie de factores, como aspectos generados por la cuarentena, pero que son parte de un problema estructural de cómo hemos sido socializadas las mujeres y los hombres, de las respuestas institucionales, que eso quiero hablarlo ahorita, y también de las condiciones que ya habían antes de la cuarentena en el marco de las relaciones de pareja o en el marco de las relaciones familiares. Entonces, en ese marco de las relaciones familiares, podríamos decir que este problema de la violencia que ahora se agudiza en este periodo, se enfrenta también ante instituciones débiles, ¿verdad? Ante instituciones que están dando respuestas muy limitadas. No hemos visto una tan sola campaña de prevención orientada a fomentar la salud mental y la convivencia familiar en armonía, en respeto, en condiciones de salubridad, de división del trabajo dentro de la casa por parte del gobierno. Una tan sola campaña, un tan solo mensaje oficial no lo ha habido, como no ha habido ni un tan solo mensaje ni del gobierno ni del Ministerio Público en el que se oriente a que las mujeres vayan o sean atendidas de forma especializada en el marco de la cuarentena. Sí ha habido teléfono, ¿verdad? La Fiscalía activó teléfono, la Procuraduría, etcétera, pero ninguna mujer puede hacer uso de esos teléfonos si están en la casa frente a sus agresores. No ha habido alternativas, ¿verdad? Es más, han sido las organizaciones de mujeres las que han hecho ese tipo de
aportes a esta emergencia, ¿verdad? Haciendo algunas, vi que había hecho Hormuza una app, ¿verdad? Las Mélidas han activado WhatsApp y otros medios alternativos que no sea solo llamar a un call center por las mismas condiciones que estamos hablando. Entonces, las respuestas institucionales para las mujeres en el marco de la emergencia para atender la violencia y para prevenir la violencia han sido muy limitadas y que son parte de esa poca, dijéramos, priorización que las instituciones hacen en el marco de otros quehaceres que tienen, ¿verdad? Entre el marco de 10 cosas que tienen que hacer, el de las mujeres es el último. Y viene a resultar, dijéramos, una serie de aspectos que no son solo la violencia contra las mujeres, sino que también han aumentado potencialmente las violaciones sexuales contra niñas y niños, porque se están dando también dentro del ámbito familiar. De hecho, la Fiscalía reporta que solo durante la cuarentena de marzo a finales de abril, ellos tenían registradas 1.700 violaciones, agresiones sexuales, la mayoría en menores de edad, en menor incapaz. Por lo tanto, la cuarentena también ha venido a afectar a las niñas y a los niños que están siendo vulnerados desde la violencia sexual. Entonces, creo yo de que lo que ha habido es un silencio institucional, silencio estatal ante este problema y un silencio cómplice, llamaría yo, del patriarcado para poder buscar alternativas para que las mujeres denuncien en el marco de la emergencia. Muy bien, muchas gracias, Patti, por esta explicación, esta intervención. Agradecemos también todos estos elementos para tomar en cuenta. Un dato para agregar a lo que usted mencionaba es de que recientemente la Digestic publicó un estudio en donde mencionaba que la violencia doméstica en este tiempo de cuarentena también se daba porque la mayor parte de los agresores, tanto de violencia física como sexual, son personas conocidas, son gente que están en un contacto directo con las víctimas. Entonces eso remarca un poco más. Sí, exactamente. Por ejemplo, yo decía que si aquí hay que nombrar responsables directos, hay que nombrarlos, ¿verdad? Una institución que ha estado y es responsable directa de todo esto es el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, el INDEMU, que es el ente rector de las políticas públicas. En la Junta Directiva del INDEMU está la Procuraduría General de la República, la Fiscalía, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación. Es decir, todas esas instancias en su conjunto son responsables desde la función, dijéramos, que tienen dentro del INDEMU, de que este problema esté silenciado en la agenda política gubernamental, teniendo las herramientas, como usted muy bien lo menciona, Marisela, para poder echar a andar una serie de mecanismos que ya se habían establecido durante los últimos 10 años que tuvimos de gestión. En primer lugar está el Sistema Nacional para la Prevención y la Atención de Violencia, en donde hay un conjunto de instituciones que tienen mandatos específicos y tienen las condiciones de infraestructura y de recursos para poder, dijéramos, activar una serie de acciones que pueden ayudar a mitigar este problema en este escenario. Por otro lado, el INDEMU tiene un mandato específico dentro de la ley para que pueda activarse en situaciones de emergencia. Es el artículo 22 que manda a que el Sistema Nacional de Protección, Prevención y Mitigación de Desastres, que son los que están al frente como institucionalidad en este problema, incluya dentro de las medidas de emergencia todos aquellos aspectos que tienen que ver con las diferencias y las desigualdades de las mujeres. Y siendo específico, lo manda, por ejemplo, a separar a las mujeres, a dar medidas de atención y de prevención de la violencia, manda a que puedan también las mujeres hacer denuncias, ¿verdad? Ustedes tienen las herramientas jurídicas y tienen las herramientas de políticas. Lo que no ha habido es voluntad, ¿verdad? Porque hemos tenido casos espantosos. Por ejemplo, mujeres en cuarentena obligatoria embarazadas, adultas mayores, en cuarentena obligatoria mujeres que tienen hijas e hijos pequeños, así como mujeres que no, lo que popularmente se le ha llamado las personas varadas. Miles de esas mujeres
que están varadas son madres de familia. Son sus hijas e hijos que las están reclamando también aquí en el país y llevan más de 40, 50, hasta 70 días fuera de sus hogares. También no se tomaron medidas específicas en cuanto a que las personas que iban a retener en los centros de cuarentena por incumplir las medidas que se dictó de parte del gobierno, no tomar en cuenta que muchas de ellas eran mujeres jefas de hogar, madres de familia, o mujeres que aunque no sean madres de familia, pero están al cuidado de sus abuelas, están al cuidado de sus mamás, ¿verdad? Están al cuidado de sobrinas, de sobrinos. No hubo ninguna medida que contrarrestara ese efecto negativo, que ya de por sí las medidas de privación de las libertades fundamentales han sido un verdadero acoso político contra la población en el marco de esta cuarentena. Entonces, creo que aquí hay que nombrar instituciones responsables. Una de ellas, como repito, es el SDEMO, es el Sistema Nacional de Protección y Prevención y Mitigación de Desastres, que es responsable, es el ministro de Gobernación, ¿verdad? Él es el que lleva esa agenda y que él debió, ¿verdad?, en este marco de esta emergencia, haber considerado lo que la ley de igualdad le manda a atender a las mujeres en situaciones como la que ahora se nos ha presentado. Por lo tanto, ha quedado en evidencia varias cosas, ¿verdad?, de lo que ya hemos visto: un gobierno autoritario, inconsciente del daño que le ha hecho a la población con las medidas anticonstitucionales que ha emitido, pero también un gobierno misógino, un gobierno que ha mostrado odio contra las mujeres, porque el odio no es no es un concepto moral solamente. El odio, desde el punto de vista de la misoginia, también es una conducta política que se ha venido a manifestar al ser totalmente ciego el gobierno a la problemática, no solo de la violencia que han enfrentado las mujeres durante esta cuarentena, sino también ciego al impacto económico que esto está teniendo en miles de familias y donde las mujeres son las principales proveedoras. Ciego a la discriminación que las mujeres están enfrentando, ciego a los riesgos que las mujeres han tenido en los centros de contención de ser abusadas, de ser vulneradas y de ser también contagiadas sin pensar en las familias que estas mujeres atienden. Esta ceguera también se ha manifestado en el personal de salud. No tomar en cuenta, por ejemplo, medidas en donde las dos personas de la familia, ¿verdad?, pareja, el esposo, la esposa, trabajan en el sistema de salud, por lo menos uno debería de estar excluido de los servicios profesionales dentro del sistema de salud para proteger a la familia. Y en este caso debería de priorizarse a las mujeres de no ser contagiadas, puesto que de miles de estas mujeres dependen muchas familias. Por lo tanto, este gobierno es un gobierno que deja mucho, pero muchas, dijéramos, líneas claras de que en lo que viene de los próximos 4 años no vamos a tener quizás avances, vamos a tener, y hace evidencia, graves retrocesos en donde situaciones como estas solo nos han venido a develar, a poner en la mesa, a poner, dijéramos, en el escenario la verdadera naturaleza de este gobierno con relación a los derechos que las mujeres nos hemos ganado peleando durante décadas, ¿verdad?, ante todas las anteriores gestiones de gobierno. Así es, Pati, es parte de esto que estamos conversando, es también mencionar los recortes que han habido en materia de presupuesto, de asignación presupuestaria a diferentes instituciones que justamente velaban por la garantía de estos derechos. Hubo reducción o recortes en Ciudad Mujer, hubo también cierre de específicamente departamentos de atención primaria de violencia contra las mujeres en alcaldías o en instituciones del Estado. Hubo también cierre de casas maternas, como hubo una reducción en el presupuesto en el área de salud. Se vio directamente reflejado en esta cosa, la cancelación de los ecofamiliares, que también tenemos claridad de que quienes estamos preocupadas por la garantía de la salud de nuestra familia, por lo general somos las mujeres, y al cerrar estos ecos especializados, obliga a las mujeres
a tener que rebuscarse de diferentes maneras para conseguir atención médica en diferentes aspectos, tanto como de manera individual como la familia requiera, ¿verdad? También hablamos una violencia desde el Estado a partir de una negación del derecho humano al acceso al agua, que somos las mujeres que por ser quienes cargamos con todo el trabajo reproductivo necesitamos agua para cocinar, para lavar, para esto y lo otro, y es a las mujeres que les recarga este peso de no tener el acceso a estos recursos necesarios. Entonces, ya decía usted, finalmente el gobierno no tardó mucho en destapar su naturaleza y pues lamentablemente al salir de la cuarentena creemos que las condiciones se van a precarizar para las mujeres. Sin embargo, hay que hacer como el llamado. Creo que este es también el sentido de este programa, no solo hacer el análisis de la situación, sino también proponer soluciones, y esto pasa por llamar a la organización, llamar constantemente a la denuncia, llamar constantemente a la lucha, a la acción que nos permita ir o seguir conquistando como estos derechos que al fin de cuentas son la garantía para una vida digna para todas y todos por igual, ¿verdad? Entonces, eso, agradecemos tremendamente, Patti, su participación en este programa. Creemos que estos elementos que ha aportado son fundamentales para no solo hacer el análisis, sino también hacer la lucha. Y bueno, queremos que pueda despedirse de este programa con algunas palabras de cierre. Muchas gracias, Marisela, por toda su atención y por la invitación para hacer este programa. Así que saludos, y de verdad les motivo a quienes escuchan a que estemos atentos a lo que está pasando en nuestro país, y que toda esa información nos sirva para retomar esa característica que siempre hemos tenido el pueblo salvadoreño de luchar por lo que queremos y en lo que creemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Patti. Bueno, esta fue la pequeña entrevista, conversación que tuvimos con Patti. Continuamos con el programa. Estás escuchando La Cigarra Podcast. Y bueno, finalmente nos resta agradecerles por escuchar esta primera entrega de nuestro podcast La Cigarra. Les invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales para que no se pierdan de ninguna novedad, y esperamos que este espacio sea de construcción colectiva, por lo que les animamos a hacer llegar sus opiniones o comentarios a través de nuestro canal de YouTube. Les acompañó Marisela. Hasta la próxima. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube como Fuerza Estudiantil Salvadoreña, y en Twitter como @FES_estudiantil. La Cigarra Podcast. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo, estoy aquí resucitando, cantando al sol como la cigarra.